Entonces, yo no me voy a poner bravo por eso, ni me voy a ofender, porque esas son etapas de la vida. Yo me acuerdo cuando estaba diciendo esta mañana a la hermana Fredesvinda, cuando nos conocimos, ¿qué edad yo tenía? 16, 17 años. Ha llovido mucho desde entonces. La cara me ha cambiado. Ella permanece casi igual. Sí, porque las mujeres hay que, ¿te entiendes? Bien, hermanos, cada país tiene su propia identidad. Nos distinguimos por el idioma que hablamos. Cuando estemos en el cielo vamos a hablar español. ¿Qué cree? Yo creo que no sabemos, pero nos vamos a entender. Yo le dije a unas jóvenes en Holanda que su idioma era muy difícil. Naturalmente no se lo digo en holandés, porque yo sé 2, 3 palabritas porque tengo una hija casada con un holandés y tenemos 3 nietos holandeses. Y le digo en inglés, en un poquito inglés que sé, que su idioma era muy difícil. Ella me dice, ¿qué va? Es fácil. Y después yo me puse a pensar, ¿verdad? Es fácil. Los chinitos de 5 años hablan chino. Entonces todos los idiomas son fáciles. El que es difícil es el que no es mío. Entonces, uno de la India te va a hablar su idioma y cada cual, ¿verdad?, habla su idioma. Entonces, para los chinos el mandarín es bien fácil. Para los hermanos en Haití, República de Haití, pues el patuá es fácil. Ese es su idioma. Entonces nos distinguimos por nuestro idioma, nos distinguimos por nuestra cultura. Y yo le digo que vivimos 35, mi esposa y su servidor, hay que añadir a ella, no puedo olvidar de ella. Vivimos 35 años en Puerto Rico y usted coge un dominicano, un puertorriqueño y un cubano y cada uno tiene su cultura, son diferentes. Así como usted va a conocer el cubano por su acento, el dominicano y el puertorriqueño, también la cultura es diferente. Y palabras que para nosotros son normales, para ellos son malas palabras y viceversa. Entonces, la cultura. Cada país tiene su bandera y tiene su himno. Hay un himno que yo no lo he visto en ningún himnario. Y yo tengo el himnario bautista, el himnario de fe y alabanza, el celebremos su gloria, el himno de la vida cristiana. Pero este himno no está en ningún himnario. Pero probablemente usted lo sabe. Póngase de pie. Y vamos a cantar 2 estrofas de las que sabemos. ¿Usted sabe qué himno es? ¿Qué himno es? Pues el himno. Esto se lo saben hasta los mundanos. 2 estrofas de nuestro himno. ¿Usted lo sabe? Quisquillanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo al paso sentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Se lo saben, pueden sentarse. Todos los años tenemos el mes de la patria, ¿verdad que sí? El mes
de la bandera. Todo el mundo tiene su bandera. Oiga, en tiempos de Trujillo había que poner la bandera. Y había que coger aunque sea fiado para comprar esa bandera y ponerla. Ahora, a veces tenemos la bandera y se nos olvida. La bandera, el mes de la patria, el 27 de febrero, la independencia nacional. Pero note las palabras que hemos cantado de nuestro himno. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Voy a hacer una pregunta. ¿En verdad el dominicano es libre e indolente? ¿Cómo está la situación? Alcoholismo, adicción a drogas, criminalidad, corrupción, prostitución. Ahora quieren hacer como en Europa, poner la prostitución como, ¿cómo le están llamando? Tiene un nombre ahí, como un trabajo. Ese es su trabajo. Va a Ámsterdam y hay un sitio para las prostitutas y ellas pagan su seguro social y todo. Verdaderamente somos libres. Solamente son verdaderamente libres los que han aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 36. Yo voy a leer todos los versículos y el 36 leemos todos juntos. Llegamos, 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Todos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, añada su bendición a su palabra. Oremos. Padre nuestro, Padre misericordioso, acudimos a ti, Señor. Te damos las gracias porque Cristo nos ha libertado. Aquellos que le hemos recibido sabemos que no somos mejores que aquellos que no le han recibido. Pero aquellos que están en el lazo del pecado se encuentran prisioneros. Señor, es la voluntad tuya liberar al hombre del pecado y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo. Te suplicamos por esta iglesia local, por los
el propósito por el cual tú nos has salvado, para que hagamos discípulos, para que traigamos a otros al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Señor, clamamos a ti. Como dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Tú conoces la vida de todos y cada uno de los hermanos en Cristo, miembros de esta iglesia local. Los que por una u otra razón, quizás por enfermedad, no están aquí. Algunos quizás por falta de devoción a ti. Te imploramos por todo, Señor. Fortalece tu pueblo y ayúdanos a seguir adelante, descansando en lo que tú eres para con nosotros, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Si usted lee el contexto de esta porción que hemos leído, el Señor siempre estaba conversando con estos fariseos y estos falsos creyentes que no lo eran. No obstante, si usted lee el versículo 30, que no leímos, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces podríamos decir como proposición, que al hablar de los que habían creído en él y de los que no habían creído, el Señor muestra 4 aspectos de la libertad. Y hemos puesto como título al mensaje, en forma de pregunta, ¿somos verdaderamente libres? ¿Somos verdaderamente libres? Los viejos, que estamos desde la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, sabemos que durante este tiempo no había libertad en la República Dominicana. Yo me acuerdo como hoy que el amigo Enchaustegui Cabral, ¿conoce a Enchaustegui? Cantante. Éramos amigos, vivíamos en el mismo barrio. Y él me dijo, conversando, mataron a Trujillo. Y nosotros nos pusimos a llorar. Nos alegramos de que el sátrapa fuera del país, de este mundo, un dictador, un asesino, un ladrón. Pero ahora estamos en una época, pasamos de esa época, la historia, vino otro presidente, Juan Bosch, a los 7 meses le dieron un golpe de Estado, después vino la guerra. Entonces, todo lo que ha sucedido. Y ya para este tiempo, yo me acuerdo cuando la capital no tenía más de 200,000 habitantes. Era desde donde está la Universidad Pedro Rico Ureña hasta la Universidad Autónoma, hasta ahí era la guagua. Pero la ciudad ha crecido. Tenemos varios millones de habitantes en esta ciudad y tenemos un grave problema que no se va a resolver así como así. Los políticos no lo van a resolver. Cada uno te va a decir que lo va a resolver. Cada partido va a resolver el problema. Pero no es así. Porque el problema es espiritual. El problema es de adentro de la gente. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Oh, somos libres. Somos libres. ¿Es usted libre, mi amigo? ¿Tiene la libertad que Jesucristo, el único que puede liberar, le puede dar a usted? Dijimos que al hablar de los que habían creído en Él y a los que no habían creído, el Señor les muestra 4 aspectos de la libertad. El primer aspecto le llamamos, en primer lugar, el progreso de la libertad. Note que el Señor dice, dijo entonces a los judíos que habían creído
en Él, o sea, creer en Jesucristo como el Mesías. Los judíos religiosos esperan al Mesías. Ellos no han creído en Jesucristo. Recuerde que la Biblia dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el año 1994-96 fue Isabel. Fuimos a Israel. Ahí nos acompañó vuestro pastor y algunos hermanos dominicanos y puertorriqueños. Fuimos a Israel. En Israel, el judío religioso está esperando al Mesías. El Mesías no ha venido todavía. Nosotros sabemos que vino, pero yo estoy esperando al Mesías. De manera que el decir que usted es cristiano, eso es para ellos una blasfemia. Y sobre todo te identifican no como los cristianos evangélicos, sino con el cristiano católico, ¿verdad? Con el católico. De manera que muchos dicen, creyentes, somos entonces también mesiánicos, porque nosotros esperamos el Mesías, no es así. Naturalmente que nosotros esperamos el Mesías para el rapto de la iglesia y que el Mesías también va a venir en gloria con la iglesia. Y ellos esperan a su Mesías y Él va a venir. Y cuando venga, entonces ya nosotros nos hemos ido y van a recibir a Cristo y van a ver a Cristo en gloria, y muchos después de la gran tribulación se van a convertir a Cristo, pero van a sufrir mucho. Creer en Jesucristo como el Mesías. Recuerde que Cristo es Mesías en griego. Como resultado de haber creído en Él, nosotros o todos los que habitan este mundo que han recibido al Mesías, a Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Lo que dice Juan 3:3. El Señor a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En 2 Corintios 5:21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La persona salvada es salvada porque vino a Jesucristo, debido a que oyó el Evangelio, las buenas nuevas. Y el Espíritu Santo le convenció de su pecado, de su condición espiritual. Recuerde que el Espíritu Santo se convence de pecado, justicia y juicio. El 25 de septiembre del año 1954, yo tenía 16 años. La mayoría de ustedes no estaban aquí, no habían en este mundo todavía. Y yo recuerdo cuando el misionero Gerald Brown predicó y hizo la invitación. Y yo pasé bien nervioso al frente. Y él habló conmigo. Después, y yo voy a mi casa y le digo a mi mamá la decisión que había hecho. Y me dice, ¿tú sabes lo que tú has hecho? Sí, mamá, yo sé lo que he hecho. Por poco tiempo fuimos a la iglesita. Ahí fue también Julio Amado Calderón, que no vinieron hoy porque la hermana Mercedes ha estado enferma hoy. Entonces, mi mamá comenzó también yendo a la iglesia. Mi mamá enfermó de cáncer de seno. Y mi mamá siguió yendo a la iglesia. Y un día yo escucho a mi mamá, no está rezando, está orando, hablando con el Señor. Y yo vi un cambio en mi mamá. Y yo le dije, mamá, ¿tú recibiste al Señor? Me dijo, sí. ¿Y cómo tú te sientes? Ay, mi hijo, yo sí me siento bien. Era una mujer joven. Mi mamá murió 2 meses antes de cumplir 38 años. Ya yo voy a cumplir 76 años el mes que viene. Cuando voy a la iglesia con ella un miércoles, el hermano Brown dice, vamos a orar por la mamá de papito. No, ya no tiene que orar por ella, ya recibió al Señor. Él se puso tan contento que él tomó la mano de mi mamá y oró y dio gracias al Señor. El 3 de julio de 1955,
nos bautizaron. Ahí estaba Julito, estaba mi mamá, ahí estaban otros hermanos, hermano Brown. El 25 de octubre del 55 pasó a la presencia del Señor. Los que hemos recibido a Cristo, dice, a los que habían creído en su palabra, los que han creído, han confiado en Cristo, tenemos salvación, tenemos vida eterna, como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida el día que les recibimos como el Señor Salvador de nuestra vida. Dijo entonces a los judíos que habían creído, si verdaderamente permaneciereis en mi palabra. Nota que le pusimos al primer punto el progreso de la libertad, creer en Jesús como el Mesías, permanecer en su palabra. Una persona que ha creído verdaderamente en Cristo continuará en la palabra. Dice segunda epístola de Juan, capítulo 9, segunda de Juan, capítulo 9, versículo 9, porque no tiene solamente tiene un capítulo. Segunda de Juan, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Una persona que ha creído verdaderamente va a permanecer en la palabra. Una persona que no ha creído realmente no continuará en la palabra. Mire primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oiga bien, si todos los que han hecho profesión de fe y se han unido a esta iglesia local, no me estoy refiriendo a aquellos hermanos que se unieron a esta iglesia local y están sirviendo al Señor en otra ciudad o en la misma ciudad, en otra iglesia local, pero se fueron al mundo y están en el mundo y siguen en el mundo. Esos no conocieron al Señor. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si habían verdaderamente conocido al Señor, no se habían ido. Si todos los que han hecho profesión de fe y dijeron que eran creyentes, inclusive quizás los bautizaron, estuvieran aquí, que no han ido a otra iglesia local, oiga, tuvieran que tener, yo seguro, un edificio 3 o 4 veces el tamaño del que tenemos acá. Si vosotros permaneciereis verdaderamente en mi palabra, seréis mis discípulos. Una de las cosas que más se está enfatizando en estos días en las iglesias locales es hacer discípulos. Personalmente puedo decirle que a mí nadie me discipuló. Simplemente yo escuché el Evangelio y yo me uní a la iglesia, iba a todos los servicios y hice de la iglesia local mi vida, mi sistema de vida. Iba al cine, pues se acabó el cine. Iba al bailecito, se acabó el bailecito. Iba a jugar pelota, todo se acabó. Me uní a todo, a la iglesia. Y escuché los mensajes de los misioneros, las predicaciones, los estudios. Ese fue el discipulado. Pero hoy en día, pues, estamos en otro tiempo difícil. Hay que discipular a los hermanos, buscarlos. Y sobre todo, que hay tantos falsos profetas que lo que quieren hacer es robar ovejas en vez de ganar almas.
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad de Jesucristo es la respuesta para liberar al hombre y a su mundo de juicio y de odio, de esclavitud y abusos, de división y aislamiento, de vacío y soledad, y de temor a la muerte, de hostilidad y de guerra. Nadie quiere morirse. Usted quisiera como creyente que el Señor viniera y pasara a su presencia. Pero si no es así, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En nuestro país tenemos que los accidentes automovilísticos y de motores están matando más gente que los accidentes cerebrovasculares, que los infartos, que el cáncer y todo eso. Y se le dice a los motoristas, use el casco. Y a veces, otro día vi uno, pero con el casco en la mano. Yo, ponte el casco. Dice, es que voy allí. Pero de aquí a allí te pueden... El hermano Romelio me regaló una gorra, que esa gorra solamente se la dan a generales. Me mandó a un general, dice Army, qué sé yo cuánto, celebración. Y si yo me pongo esa gorra, creen que soy un ex general. Y el otro día, 2 policías. Mire, póngase el casco. Porque los policías se están exigiendo al pueblo que ponga casco y ellos andan sin casco. Algunos se están comenzando a poner casco. Y otro día había uno que tenía el casco y yo digo, póngase usted el casco. Sí, señor. ¿Y por qué no aprenden? Yo tuve un accidente en Holanda que si me hubiera sido en la cabeza que me hubiese muerto, una fractura de la tibia, así, montando bicicleta. Si hubiese sido que me doy en la cabeza, hace rato que me hubiese ido con el Señor, hace 8 años de eso. Pues quita el cerebro. Y no lo usan. Y si a veces vamos, si me agarra la mente, yo me lo cojo. Qué inteligentes somos. Conoceréis la verdad. La palabra es la verdad. El Señor Jesucristo dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad libera al hombre de la duda y de la desesperación. La verdad libera al hombre de las ataduras del pecado. La verdad libera al hombre de la atadura de la muerte. Estamos en la verdad. Y nosotros sabemos que si esta noche nos da un infarto, como le pasó a mi papá, o nos da un accidente, un derrame cerebral, y sabe una cosa, le digo eso porque soy médico y además porque soy diabético, hipertenso, y me puede cualquier día darme una cosa de esa, pero me voy con el Señor. Punto. La verdad libera al hombre de la atadura de la muerte. La verdad libera al hombre de las ataduras del juicio y del infierno. ¿Qué le espera a usted si usted no ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida? La muerte eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, mi amigo, usted está condenado. Está bajo condenación. Y tiene que dar el paso al Señor para que salga de la condenación a la salvación, a la vida eterna.
progreso de la libertad. Otro aspecto que encontramos en el pasaje es el fingimiento de la libertad. Note que el Señor está hablando con esos judíos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el 32, es Juan 8. El 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Nosotros somos del linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos. Mentira, mentira. Por 430 años estuvieron bajo la esclavitud en Egipto. ¿Eran esclavos? Leemos el Antiguo Testamento, leemos el Génesis, cómo el faraón los tenía subyugados porque se multiplicaron. Y dijo el faraón, pero nosotros, cuando van a ver esta gente, van a mandar a nosotros, vamos a matar a las parteras. Le dijeron, todos los que nazcan vivos, mátenlos. Los varones, maten los varones. Y las parteras temieron a Dios y no lo hicieron. ¿Y por qué ustedes no mataron a esos muchachos? Es que las mujeres de judías son fuertes. Cuando vamos ya han parido. Es mentirosa. Pero, bueno, pues vamos a echarla al río. Y ahí echaron a Moisés al río, sacado de las aguas. Y una hermana, la hija de Faraón que estaba bañándose, ve a este muchacho y dice, debe ser de las hijas de los judíos, de los hebreos. Y vino la hermana y dijo, críame este muchacho, le dan a la mamá, a la verdadera madre, y crió al muchacho hasta que estuvo grandecito. De manera que Moisés se crió en el conocimiento hebreo y pudo haber sido un gran rey. Como nos dice Hebreo, él prefirió desechar eso que gozar de las comodidades temporales del pecado. ¿Sabes? Ese es el problema que está pasando, que la mayoría prefiere gozar de las comodidades temporales del pecado y no sabe que tenemos un alma inmortal. Usted sabe que en cierto sentido todos tenemos vida eterna. Lo que pasa es que unos van a tener vida eterna con el Señor y otros van a tener vida eterna en el infierno con Satanás. Linaje de Abraham somos. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Nosotros los dominicanos somos libres. No me diga. Esclavos del alcohol, de la droga, de la corrupción, de la prostitución, de la homosexualidad, del lesbianismo. No me diga. Fueron esclavos de Asiria. Fueron esclavos de Babilonia. Lea el Antiguo Testamento, 70 años esclavos. Fueron esclavos de Siria. Y en esa época, cuando estaban diciendo eso, era una colonia romana. Era lo que mandaban ahí los romanos. El Señor le dice, versículo 34, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La contestación del Señor es que el Señor se está refiriendo cuando le dice, si conociereis mi palabra seréis, si conocéis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor se está refiriendo a la esclavitud del pecado. Por eso le dice aquí, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hacer pecado es tenerlo como hábito. Hermanos, somos pecadores. Usted y yo sabemos que somos pecadores. Los creyentes somos más conscientes que el que no conoce al Señor de ese hecho. Pero mire lo que dice en Primera de Juan 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo 8, Primera de Juan 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Y dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios, el creyente, el convertido a Jesucristo, el que ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar esa simiente, porque es nacido de Dios. Entonces, hacer pecado es tenerlo como hábito. El que tiene el hábito del pecado, que para él pecado no es nada, es hijo del diablo, no es hijo de Dios. La mayor atadura no es la esclavitud política o económica, sino estar sometidos al yugo espiritual del pecado y de la rebelión contra Dios. Vuelvo y repito, la mayor atadura no es la esclavitud política, no es la esclavitud económica, sino estar sometidos al yugo espiritual del pecado y de la rebelión contra Dios. Por eso el Señor le dice a ellos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tercer aspecto de la libertad, la promesa de la libertad. Dice el versículo 34, aquí llamamos como la ilustración del pecado. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, como leímos en Primera de Juan. Un esclavo no es un miembro permanente de una familia. Usted coge la historia. ¿Quiénes estaban aquí cuando vino Cristóbal Colón? Pues indígena, ¿verdad? Ay, los pobrecitos, trajeron los españoles. Y los españoles vamos a cristianizar a esta gente y vamos a ayudarlos. Y se morían los indios, porque se morían, ¿verdad? Hasta que ellos no llegaron. Y vamos a traer el padre de las casas. Eso no enseñan en la escuela, ¿verdad? El padre de las casas, para hacerle bien a los indios. Trajeron esos esclavos de allá de la África para que los ayudaran, porque eran más fuertes. Qué buena gente, ¿verdad? Y como hubo una guerra entre España y Francia, España le cedió la parte occidental de la isla a Francia. Y Francia, por bueno, trajo un montón de esclavos también. Y tenemos una isla donde hay dos países, uno de habla española y otro que habla patuá, un francés criollo, que no es francés tampoco. Ya tenemos un problema. ¿Quién tiene la culpa? Que vamos a ayudarlos a los indios. ¿Usted no vio la serie de películas norteamericana de raíces? El hombre que quiso, ese moreno que quiso conocer las raíces de dónde venía, que era hijo de un rey por allá de África y lo trajeron a Estados Unidos, Kunta Kinte, ¿verdad? Eso, y era un tráfico, un negocio con los seres humanos. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el pecado no queda en la casa para siempre. Y el esclavo no queda. Lo trajeron para que fueran esclavos. Y dicen que fue para ayudarlo. Era un negocio que tenían esos bandidos. No voy a decir el nombre. Esos bandidos religiosos. Léalo la historia, que le meten a usted gato por liebre. No es así, ¿no? Esos esclavos que fueron hijos de reyes por allá de África, ahora son esclavos, fueron esclavos. Pero dice el Señor, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Un hijo sí forma parte de una familia para siempre.
En Juan 1:12 dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, nosotros somos unos esclavos también, pero al recibir a Jesucristo somos hijos. Y dice Pablo en Romanos, y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué le parece? Oiga, hermano, algún día vamos a estar juntamente con el Señor, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. Oiga, cada vez que yo hago así, me molesta esa pierna, porque ahí yo yo veo la radiografía y cómo hicieron eso. Tengo tornillo, un hierro ahí, operado en Boston. Cuando tuve el accidente en Holanda, vamos a Boston. De otra hija vivía en Boston. Pero el Señor me va a dar un cuerpo nuevo. Y cuando me muera, si el Señor no viene antes, por lo menos los gusanos no van a poder comer ese hierro. Va a encontrar muy duro. La aplicación del pecado. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Es el único que puede liberarnos. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, 17. Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 6. A medida que envejecemos, a veces sabemos versículos y en la mente se nos va. Ya no, las neuronas están acabando. Dice Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais el pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestro miembro para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Cristo nos libera del poder del pecado. Usted oyó al pastor esta mañana, yo estaba pensando, cualquier cosa que yo diga, ya el pastor la ha dicho. Pero yo lo voy a decir en otras palabras, pero lo mismo. Yo lo he oído. Cualquier cosa que quiera que predique, ya otro lo ha dicho, ¿sabe? Ya otro lo ha dicho. Pero así nos edificamos, hermanos. Cristo nos libera del poder del pecado en esta vida terrenal. Oiga bien. Note la diferencia entre creyentes e incrédulos. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. Si cuando nosotros metemos la pata que dice el mundo, y tú no eres evangélico, porque hasta ellos esperan que seamos diferentes. Hasta ellos esperan que seamos diferentes porque lo somos. Cristo nos libera del poder del pecado en esta vida terrenal y en la vida después de la muerte. Después de la muerte ya. Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Cuando fue a la tumba de Lázaro, que ya hacía 4 días que había muerto, el Señor le dice a las hermanas, resucitará tu hermano. Sí, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, irá. Quiten la piedra. Señor, pero ya hace 4 días. Ya hace 4 días. Ya hiede. Quita la piedra. Y el Señor resucitó a Lázaro. Y el último aspecto de la libertad es el rechazo de la libertad. Dice, el esclavo no queda para siempre, si el hijo libertare será ahí. Si el hijo sí queda para siempre. Y el versículo 36 dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre.
El Señor sabía que eran descendientes de Abraham. Hasta nosotros somos descendientes de Abraham sin ser judíos, hermano. En cuanto a la fe se refiere, es el padre de la fe. El Señor sabía que procuraban matarlo, porque rechazaban su palabra, porque rechazaban lo que él hablaba. El versículo 37 lo dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Somos verdaderamente libres? Sí, todos los que hemos confiado, los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, somos libres. Y recuerde bien el progreso de la libertad. Hemos creído en Jesucristo como el Mesías. Hemos permanecido en su palabra. Hemos sido liberados del poder del pecado, aunque somos pecadores. Vimos el fingimiento de la libertad. Muchos se creen que son libres en el día de hoy, pero son esclavos y se enorgullecen de eso. El Señor promete que Él es el único que puede liberar y Él es la verdad. Y además, Él es el único Salvador. Pero lo triste es que usted rechace esa libertad espiritual que Cristo ofrece. No hay otro camino de salvación. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si yo soy, el Señor dice: ¿qué tantas cosas? Como dice el autor de Evidencia que exige un veredicto, dice: si el Señor no es lo que dice que es, o el Señor es el mentiroso más grande de toda la historia, o estaba loco. Pero ninguna de las dos cosas se ha demostrado que era. Unos abogados incrédulos, ateos, se dispusieron a investigar el asunto de la resurrección del Señor. Vamos a demostrar que Él no resucitó. Y se pusieron a investigar y a estudiar, y terminaron convirtiéndose a Jesucristo. Y uno de ellos escribió un libro: ¿Quién quitó la piedra? Es un creyente. Y eran ateos. Su mente fue liberada de la esclavitud del pecado. En esta noche el Señor quiere liberarte a ti también. Quiere darte la salvación que solamente Jesucristo ofrece. Fuera de Él no hay esperanza. Oh, cuántas religiones, cuántas creencias. Yo tengo un libro, Diccionario de Creencias y Religiones. Un diccionario de todo lo que la gente cree, cuando tan claramente la Biblia lo dice. Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, yo recibí al Señor. Tenía 16 años. Mi mamá luego recibió al Señor. Mi hermana recibió al Señor. Si hubiese conocido a mi papá, usted dice: ese nunca se convierte. Pues recibió al Señor. Y en la familia han ido cayendo. Y hay inclusive 2 pastores, uno en Estados Unidos, en Nueva York, y otro en Lowell, en Boston. Primos. Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Él te ofrece vida eterna. Te ofrece la verdadera liberación que no te puede dar el PLD, el PRD, el PRCC y por todas las cosas todos los partidos y partiditos. Solamente Cristo. Solamente en Él hay seguridad. Solamente en Él hay vida eterna. Solamente en Él hay el verdadero gozo y la verdadera satisfacción. Si usted va a mi casa y ve que vivo en una torre, un 5º piso, pero papi, tú eres rico. Tipo, usted no vivió en Villa Francisca, en los patios donde yo me crié por ahí. No vivió. Y nunca yo me he emborrachado. Porque el Señor hizo todo eso. Y estudié con mucho sacrificio. Uno dijo, yo estoy cansado. ¿Qué tú estás cansado, jovencito? Pues tú no sabes lo que aguanta la juventud. Si yo hago lo que yo hacía, me da un infarto pronto. Trabajaba en el hospital de los tuberculosos. Hacía servicio. Iba a la universidad el otro día. Estudiaba por la noche, aunque me fuese amanecido. Y seguía. Y después en Puerto Rico, usted no tiene idea. Y todavía el Señor me tiene aquí. Hasta que Él quiera. Sirva al Señor. Adelante. Sirva al Señor. Él es nuestro defensor y este mundo no nos ofrece nada. Todo es temporal. Nada hemos traído a este mundo. Sin duda nada podemos sacar. Tenemos sustento y con qué ocurrir, nos dice la Biblia, estemos contentos con esto. La única esperanza para nuestro país es el Evangelio. No hay otra. No hay otra, mi hermano. Es el Evangelio. Si no te has convertido a Cristo, te pedimos, te rogamos que te reconcilies con el Señor y lo aceptes como el Señor Salvador de tu vida. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias por tu santa palabra. Le damos gracias porque tú nos has liberado del pecado, de su poder, porque tenemos libertad en Cristo. No porque lo merecemos, no porque somos mejores que las demás personas, sino porque un día lo recibimos a Él. Señor, tal vez en esta noche hay alguien que no te conoce. Tú sabes, Señor. Te imploramos que el Espíritu Santo le convenza de su necesidad espiritual. Mientras continuamos con la cabeza baja, los ojos cerrados, pido al pastor Joel que pase al frente y termine la invitación. Hermano, el mensaje fue claro. El Señor Jesucristo nos ha libertado y debemos estar cada día agradecidos por la libertad que Dios nos ha dado de una manera inmerecida, de una manera poderosa. Pero al mismo tiempo tenemos que cada día resistir la tentación de volver atrás, la tentación de volver a estar bajo el yugo del pecado. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quizá habrá aquí un hermano, una hermana que dice, pastor Joel, yo soy salvo por la gracia de Dios, soy libre tengo la salvación de mi alma, pero me he estado enredando en cosas incorrectas, me he estado enredando con personas incorrectas, me he estado esclavizando a negocios incorrectos, he estado haciendo compromisos incorrectos. Esos son yugos desiguales, hermanos. Eso es volver a esclavitud. Y en el nombre de Jesús yo le pido que usted deshaga todas esas cosas en su vida que lo están amarrando otra vez al pecado, a las cosas viejas, las cosas de este mundo, que usted cada día se mantenga firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No deje que el pecado, no deje que el maligno, que el mundo quiera otra vez enseñorearse de usted.
En el nombre de Jesús, usted es libre. Pero también, hermanos, vamos a guiar a otros a la libertad. No podemos, ¿verdad?, ser egoístas y disfrutar de los beneficios de la libertad. Tenemos también que compartir esa libertad con otros que andan en esclavitud y en tinieblas. Tenemos una gran responsabilidad como creyentes de sacar a otros del hoyo, del pecado, de la cárcel, del calabozo en que se encuentran, que no se dan cuenta. A veces se dan cuenta, me han dicho, pastor, yo quisiera entregar mi vida a Cristo, pero tengo unos vicios que me atan y no me dejan. Ellos quieren ser libres, pero no pueden. Pero si usted y yo le presentamos a aquel que puede libertarles, serán verdaderamente libres, que es Jesucristo. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es clara, tu palabra siempre nos enseña las cosas como son. Y Padre, damos gracias por el hermano Emilio Suárez, por este tremendo mensaje, Señor, sobre la libertad. Ayúdanos cada día, Señor, a disfrutar de los beneficios de andar en libertad y a compartir esa libertad con otros. En el nombre de Jesús. Amén.